no mucha gente viene aquí a Sofía, la capital de Bulgaria. Pero eso igual lo podemos aprovechar, ¿eh? Le da como un toque interesante. Yo creo que algo debe haber, así es que a partir de ahora vamos a estar conociendo una de las capitales menos visitadas de acá de Europa. Sofía, capital de Bulgaria. Esta es como una ciudad que tiene muchas capas, ¿eh? Es como si fuera una lasaña soviética. Porque miren, aquí primero estuvieron los tracios y probablemente eso en un principio no les diga nada, pero si les digo Espartaco, cambia la cosa. Espartaco era tracio, justamente el mismo Espartaco de la película que siempre dan en la Semana Santa. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. ¡Yo soy Espartaco! Bueno, la cosa es que después de los tracios llegaron aquí los romanos, era que no. Y después los búlgaros. Pero la cosa no quedó ahí, porque después llegaron, como en toda esta parte del mundo, los otomanos. Pero luego los búlgaros volvieron a tomar el poder de este lugar. Y bueno, pasaron los años y vinieron entonces los soviéticos. Y así llegamos hasta ahora, donde los que llegamos aquí somos turistas confundidos, tratando de entender un poco la historia de este lugar. Bueno, aquí justamente estamos a la salida del metro que se llama Serdica. Y miren, apenas sales del metro, lo primero que te recibe es esta iglesia que es del siglo XIV, o sea, del año 1300 y tantos, que en su tiempo fue construida sobre ruinas romanas del siglo IV. Pucha, eso igual es lo fome, porque en aquellas épocas tendían a construir sobre la civilización que había estado antes. De todas formas, tener esto a la salida del metro, acá en el centro, es impactante. Como pueden ver ustedes, con una vista directa a toda la gente que pasa por acá. Y aquí en la parte alta, arriba de la parte del metro, tenemos la gran estatua de Sofía. Esta fue instalada hace poco, por ahí por el año 2000, en el mismo lugar donde antes había una estatua gigante de Lenin. Obviamente con esto buscaban remarcar una nueva era, pero eso sí, aquí hubo polémica, porque muchos dijeron que la estatua era demasiado sensual, demasiado sexy, como para estar representando una santa, a la vez que el búho y la corona que sostiene no son símbolos cristianos. Entonces, claro, ahí hubo como una polémica. De todas formas, la estatua ahí quedó, y ahí está, y se está convirtiendo en uno de los principales símbolos de esta ciudad. Y como les digo, está ubicada justo aquí en el centro neurálgico, en la llamada Plaza de la Tolerancia, porque en estas cuadras, muy cerca, tenemos una mezquita estilo otomano, una sinagoga gigante, varias iglesias ortodoxas e incluso una iglesia católica. Todo, como les digo, aquí en muy pocas cuadras, separadas por menos de 500 metros. Así es que claro, aunque tengan distintos puntos de vista, aquí están conviviendo sin ningún tipo de problema. Cada uno en su templo, cada uno en su fe. Y ahora seguimos aquí, en esta parte del metro, y nos vamos a encontrar con esto que está espectacular. Estas son las antiguas ruinas de la primera ciudad romana que hubo acá. ¿Qué les parece? Y es prácticamente un museo aquí abierto. Miren, este edificio acá también es uno de los más simbólicos, de los más icónicos de esta capital. Y aunque no lo crean, este era el antiguo baño público. Claro, porque antes la gente no se podía bañar todos los días. Entonces, ¿qué pasa? La gente venía acá, incluso en aquellos tiempos se decían que tengas un buen baño. Era una frase más o menos común porque, claro, venir a bañarse era como un evento. Aquí venían a chismosear, venían a tener sus reuniones y salían, pero impecables, brillando de limpiecito. Hoy, claro, esto ya no es un baño, sino que es un museo. Miren, incluso tienen aquí al aire libre estos antiguos frescos de la época romana. Aquí lo tienen. Cualquiera que pase lo puede ver. Nos movemos un poco y llegamos, miren, a estos edificios. En la época de la Segunda Guerra Mundial, en algún momento, empezaron los nazis a avanzar y llegaron aquí hasta la frontera de Bulgaria. Entonces le dijeron, bueno, ¿te unes o qué? La cosa es que terminó aliándose con los nazis. Eso sí, nunca mandó tropas al frente oriental, ni tampoco deportó a sus judíos búlgaros. Podríamos decir que fue como una alianza a medias.
algo así como decir estoy ahí, pero no tanto. El tema es que a finales de 1944 la suerte cambió, claro, porque Alemania empezó a perder y fue entonces cuando los soviéticos entraron por el este y ocuparon este país. Entonces podríamos decir que Bulgaria pasó a ser como de amigable con los nazis a comunista, así nomás, duro y sin anestesia. Y bueno, adivinen qué vino después. Ahí vinieron 45 años de comunismo, vigilancia, bloques de concreto como estos que están acá. Si bien la gente tenía trabajo asegurado, por supuesto el Estado lo era todo. Aparte de la escasez de azúcar, hubo escasez de libertad y de varias opciones en el menú. Incluso eso es algo que todavía se siente, ¿eh? No es que tú llegues a un local y te saluden, hola, bienvenido. No. Es todo súper serio. Y no es que sea mala onda, sino que simplemente es un rasgo que les quedó de aquella época. Aquí la gente prefiere el silencio a hablar un poquito con el turista. Eso sí, claro, cuando ya te conocen, ahí se relaja la cosa y son bastante acogedores. Pero de buenas a primeras, no. Nada, seriedad absoluta. Ahora bajamos esta escala, llegamos a este subterráneo y wow, miren, cambia totalmente el ambiente. Nos encontramos con estas ruinas. Miren, tienen marcas de hace varios años atrás. Esto está súper interesante. Claro, este era el antiguo camino. Si lo seguían, llegaban hasta Roma. Eso que dicen de que todos los caminos llegan a Roma, aquí se cumplió, efectivamente. Las primeras calles de la antigua Sérdica. Pero no todo es gris aquí en Bulgaria, no. Está piola, Sofía, ¿eh? La verdad se nota que no es como muchas capitales europeas, no es una ciudad así grande, gigante, no, se nota, diría yo, que vive en su onda. Se siente muy distinto estar acá. Maravilloso el día de hoy. Miren qué lindas fuentes. Ahí están. Qué bien cuidado que tienen los jardines por acá. Espectacular. Y parece que va a haber una feria o algo así acá porque están instalando estas plataformas. Este que tenemos enfrente es el Palacio Nacional de la Cultura de acá de Bulgaria. Hay un edificio súper particular. Muestra todo el estilo, el antiguo estilo soviético que había por acá. Bueno, aquí estoy esperando a que la bandera flamee un poco. Ahí está agarrando vuelo, ¿eh? Para que se vea bien ahí en todo su esplendor. Al medio está la bandera de Bulgaria y al lado izquierdo está la bandera de la Unión Europea. Claro, porque Bulgaria es parte de la Unión Europea, es parte de la llamada también zona Schengen. Y desde enero aquí se van a dejar de usar las levas búlgaras. Esa es la moneda actual, pero como les digo, desde enero del año 2026, o sea en unos meses más, se va a comenzar a utilizar el euro. Algunos dicen que las cosas ahí van a subir de precio, otros dicen que no, pero hasta el momento, como les digo, Bulgaria es conocido como uno de los países más baratos de Europa. Los índices de seguridad aquí son bastante buenos, uno puede andar tranquilo con la cámara, ningún problema. Probablemente lo único que falta acá es que lleguen más turistas. Miren, ahí está el letrero, Sofía. Y aquí arriba con colores, ahí está escrito Sofía, pero en búlgaro. No es tan difícil de leer, aunque podría parecer que sí. Por ejemplo, aquí la letra C vendría siendo nuestra S. Y el círculo, esa que es como una O, con una rayita al medio, esa es la F. Tiene esa forma porque aquí utilizan el alfabeto cirílico. Que claro, es súper conocido, sobre todo en la escritura rusa, que utiliza el mismo alfabeto. A pesar de eso, claro, el búlgaro y el ruso comparten ciertas palabras, cierto significado, pero no son idiomas iguales. No. En el fondo, si sabes ruso, no necesariamente vas a saber búlgaro.
Oye, más encima se nos puso a llover, así que es el momento perfecto, yo creo, para terminar el video. Bueno, ¿vieron? No todos los búlgaros son serios. Want to be on my video? What's up, bro? Yes. You guys speak so good English. It's cool. It's cool. Hello. Hello. Hello from Bulgaria. ¿Vieron? No, Sofia. no toda la gente es tan seria. And the cake. National Palace of Culture. Yeah. So guys, in your opinion, what is the best of Sofia? The buildings, The buildings? Really? history. Yeah. History, yeah. You got a lot of history here. Here, yeah, I can tell. Todo en английский крал. Yeah. Кажи го. Lulin tree. Lulin It's tree. very good. What is that? Lulin tree. It's a neighborhood. Yeah. Don't go there, don't go. What do you guys know about Latin America? They have very beautiful women. Ah, something else? Something related to football, maybe? Yeah, yes, football, of course. Yeah. World Cup. Well, you know Messi? Yeah, of course. Okay. The people here are very rude sometimes, and the tourists don't like us Bulgarians sometimes because we don't welcome them. It's not that you guys are not friendly with the tourists. It's just your culture. Some guys. Okay. But most of you are friendly with the tourists? Yes, of course. You want to receive more tourists here? You want to see more girls? Yes. Yes. Okay. Si bien aquí se sabe de que la gente es súper seria y claro, no a todos les gustan los turistas, por lo general los más jóvenes, en este caso estos chiquillos que tenían 15 años, tienen otra mentalidad, o sea, son más abiertos a aparecer en videos, a saludar al extranjero y probablemente así va a ser de aquí al futuro. Probablemente mucha de la antigua mentalidad búlgara va a cambiar. Así es que este video a lo mejor de aquí a unos 15 o 20 años o tal vez incluso menos va a quedar acá como un registro de cómo era Bulgaria en el año 2025.